poco, bueno, este campo entra un poco el criterio de cada uno, lo que es la edición en Photoshop, pero bueno, nosotros vamos a explicar diferentes herramientas, cómo utilizar los diferentes canales extraídos de Lumion, lo que es el Material ID y el Alpha, para trabajar las imágenes. Y bueno, vamos a ir trabajando un poco de eso. Primeramente, queríamos hablar un poco hacer una devolución de algunos de los trabajos que estuvimos viendo de corte jugado, de la clase pasada, de la clase 4. Mencionar algunas cuestiones, algunos criterios que estuvimos viendo, medio rápidamente. La carpetita. Compartir igual. Ahí está, les comparto. Ahí creo que se ve. Bueno, le fuimos haciendo diferentes anotaciones, como hicimos para las otras entregas. Tener mucho cuidado, digamos, con lo que es la entrada de iluminación, mucho cuidado con la posición del sol, que se los mencionamos, para que no le cree, digamos, una iluminación irreal dentro de los espacios, ¿no? Tratar siempre de que el sol esté por detrás de lo que es el plano de corte, para que el ingreso de luz no se vea, digamos, modificado por el plano de corte de Lumion. Otra cuestión es el tema de materialidad, que habíamos en este caso, tratar de trabajar en este caso, que es una obra construida, es más conveniente, digamos, trabajar con la materialidad de la casa y no abusar tanto de esta materialidad de ladrillo, y aplicarlo donde realmente haga falta o esté presente. Sí, principalmente tener en cuenta de que si bien entiendo a lo mejor era una prueba, una experimentación del autor, por ahí lo que se tiene que tener en cuenta es cuando se va a mapear con ladrillo, es que lo que decíamos en la clase de mapeo, por ejemplo, no sé si se puede ver en la parte de la escalera, cómo está mapeado el ladrillo en este punto, que bueno, yo supongo que haber aplicado el material a todo lo que estaba en ese momento blanco, pero como pueden ver en este caso, por ejemplo, el mapeo se pone de una forma que para poder hacerlo hay que ir aplicando en las distintas superficies, lo mismo pasa abajo, bueno, en esta parte, en la baranda de lo que es la rampa también pasa lo mismo. Por eso es que directamente no, o sea, no dijimos que hagan ese tipo de cosas por esas cuestiones, más que nada que es y respetar por ahí lo que era la materialidad de la obra construida, porque bueno, además de que es una obra bastante emblemática como para cambiar eso, no sé, de todas formas no quiere decir que no se pueda hacer esto, o sea, simplemente que si lo van a hacer es que tengan en cuenta esas cuestiones y bueno, obviamente sería como una reinterpretación por ahí de lo que sería la casa esta en cuestión. Pero bueno, simplemente tener esas cosas en cuenta y lo que decía Marcos, lo del sol, de cómo ingresa el sol en los cortes fugados, tengan en cuenta, eso está en la clase que quedó grabada, lo explicamos ahí para que no porque le sucedió a varios ya en un trabajo, así que para que eso lo tengan en cuenta. Sí, porque por ahí se olvidan por usar, qué sé yo, el sol de la escena o no haber aplicado bien ajustado el parámetro del sol, así que tengan cuidado con eso para el corte jugado, modificar la posición del sol para que no les entre del lado que están cortando. Pero bueno, alentar, por ejemplo, en este caso, haber hecho el corte en el otro sentido, que está bueno para experimentar, para ver otros espacios, cómo se ven y todo eso. Sí, en cuestiones el corte se ve bien armado, o sea, parece estar bien armado. En esta parte del modelo no sé bien cómo es en la realidad, si es o no así. Bueno, esto como dijimos era un modelo descargado, por ahí habría que estudiar esto si es así o en caso de que no sea así, a lo mejor conviene directamente hacer el corte por este sector y eliminar lo que es el cantero para que no genere esa confusión por ahí. El cantero y el tragaluz. Digo, en el caso de que esto no sea así, puede ser que sea así porque, bueno, justamente le da iluminación a estos espacios, pero no estoy seguro, eso tendría que evaluar ahí el autor del trabajo. Pero bueno, en cuestiones generales el corte está bastante bien armado, simplemente eran esas cositas. Bueno, cuestiones acá, por ejemplo, el tema del dibujo de líneas, que vimos que hay aristas que no deberían aparecer y aparecen, por ahí falta un poquito más de edición en esta parte, diferentes puntos, digamos, donde faltó edición de dibujo de líneas que te crea aristas que son ficticias, digamos, que no existen. Eso también, como mencionamos en la clase pasada, guíense mucho de lo que es el render, porque les digo, digamos, le da un poco con la materialidad, le da donde hay aristas y donde no, para que no se confundan.
porque por ahí, estando en AutoCAD con todas las líneas, se hace un poco confuso cuáles líneas van y cuáles no. La casa, al ser un proyecto hecho, hecho a partir de mallas, tira muchas aristas fallidas, o bueno, tengan cuidado con esas cosas. Bueno, esto está bastante bien. Después, acá de vuelta el tema de la posición del sol, que acá le está entrando de frente, cuestiones de mapeo, esta textura que está un poco repetida, no sé si no se le aplicó material o si fue un problema de escala del material en Lumio, pero bueno, tengan cuidado con esas cosas que no se repitan tanto, digamos. El tema de la iluminación, por ahí es algo que nosotros los estamos mostrando así o apuntando que por ahí no ingrese por esos sectores, no quiere decir que no existan ese tipo de dibujos y que no se use ese recurso, pero lo queremos dejar claro que por ahí, al ser es un sol que no existe, puede generar esa confusión en la lectura del proyecto. Entonces, por eso es que decíamos esto de que tengan cuidado con el ingreso de luz en este tipo de geometrales. En este tipo de dibujos, en realidad, porque bueno, es una abstracción. Claro. Si bien el corte en sí es una abstracción, no es algo que se puede ver, por ahí la intención que tienen este tipo de dibujos es mostrar la espacialidad interior, y por ahí si la iluminación que ingresa es una iluminación que no existe, por ahí tendrían que tener cuidado con ese recurso. Perdemos la bondad, digamos, de poder ver en el corte la diferente iluminación de los espacios. Por ejemplo, este bajo rampa no debería tener esta iluminación, porque actualmente una recoba que prácticamente no tiene iluminación, entonces el sol tan directo, tan de frente, es como que nos ponen en igual plano todos los diferentes espacios, y está bueno tener diferentes niveles de iluminación para poder... Claro, utilizar el recurso para mostrar interiormente todos los espacios cómo se iluminan, hasta se puede hacer una prueba de diferentes momentos, de cómo le da el sol al proyecto a través del corte. Es como una herramienta de proyecto en realidad, si ustedes la utilizan y les sirve de esta forma, bueno, pero por ahí está bueno tener en cuenta esas cosas como para utilizarla cuando estén construyendo un proyecto propio, por ahí pueden estudiar esas cuestiones, o sea, con lo que sería la realidad de la iluminación, por así decirlo. Bueno, en este caso veíamos un poco con Juan, tener cuidado, digamos, con dónde se posiciona el plano de corte. Por ahí tratar de evitar estas situaciones, habitaciones que apenas se cortan y que digamos, no nos dan una buena sección de la casa. O sea, tener cuidado. Terminan confundiendo el tema de las rampas, por ahí ver más desarrollo de la rampa y no tan cortada por tramitos. Manejar, digamos, experimentar un poco moviendo el plano de corte para atrás y para adelante, tratando de obtener la mejor sección. Sí, por ahí también lo que se puede hacer en el caso de querer pasar, por ejemplo, un corte por algún sector que no, como en este caso que aparece este tabique, a lo mejor se puede evaluar, se puede eliminar, sería lo que es el tabique. Hay que ver en realidad, no sé, digo que se puede jugar con eso, a lo mejor de eliminar un plano o de hacer un corte quebrado. Eso, obviamente, en el caso de hacer un corte quebrado, lo tienen que hacer directamente desde lo que es Rhino, pero bueno, esas cosas, digo, para que las tengan en cuenta porque no dan bien por ahí el resultado en este tipo de dibujos cuando aparecen muchos tabiques cortados y generan confusión por ahí. Sí, un poco porque la idea de los cortes fugados es contar o por lo menos en este caso, contar los mejores espacios de la casa y no tanto por ahí recobas o lugares que quedan que no te cuentan mucho de la espacialidad interior de la casa. Claro, el recurso y el uso del corte fugado es principalmente para mostrar eso, como dice Marcos, la espacialidad interior por ahí, o la relación de la espacialidad interior con el exterior, y no tanto una cuestión constructiva. Y por ahí hay que tratar de elegir por ahí el mejor ángulo que sintetice, o sea, el mejor enfoque que sintetice como una idea de proyecto o una intención que por ahí ustedes encontraron en el proyecto, como para pasar bien sería la sección. Bueno, en este caso de vuelta al tema de la posición del sol, tengan mucho cuidado con eso. Y bueno, acá ya se empieza a ver cómo algunos trabajaron con diferentes texturas para la tierra, el cielo, un poco adelantándose a lo que es el tema de la postproducción, que son temas que vamos a hablar hoy. Bueno, más o menos terminando con esto, los trabajos que fueron subiendo, esas serían las correcciones que pudimos ver hasta el momento. Bueno, ahora Juan... A Photoshop.
Vamos a pasar a Photoshop. Un poco recién lo que preguntaban era el tema de la entrega, que era lo que tenían que preparar para entregar. En realidad no es que hay un máximo o un mínimo, porque depende mucho de la versión del programa que tengan y demás. Entonces, por ejemplo, los que tienen versiones anteriores al 9 o al 8, no recuerdo bien cuál es la versión, por ahí hacer un corte no se lo va a permitir vincular con el programa, entonces se le va a complicar. Entonces, eso queda medio abierto el tema del corte fugado queda abierto a las personas que lo pueden hacer dependiendo de la versión de Lumion que tengan. Respecto a la cantidad de dibujos, nosotros pensábamos que como mínimo sean las escenas que trabajaron. Tanto sea, si quieren anotar, puede ser una perspectiva interior, una perspectiva exterior y un corte fugado. Esos 3 dibujos, para mí tendrían que ser como el mínimo, ya que son como los 3 que trabajamos. Si quieren trabajar con más cantidad de imágenes, se puede, no hay problema, pero bueno, la idea no es que haya cantidad y que no tengan mucha postproducción o intención en los dibujos, sino que lo que se busca por ahí es lo que sale crudo del programa, poder editarlo y llevarlo a lo que sería el recurso gráfico por ahí que usarían para una representación de una entrega en alguna otra materia o en lo que sea. Entonces, por eso nos parecía que con esos 3 dibujos estaría bien. Y por ahí los que no pueden hacer el corte fugado por una cuestión de la compu, puede a lo mejor utilizar y hacer una perspectiva más exterior, una perspectiva más interior, eso es libre, pero como para igualar las cuestiones. Sí, trabajar 3 dibujos. Trabajar 3 dibujos sería. Trabajar 3 dibujos. Estaría bueno que los que pueden hacer el corte fugado no pierdan la oportunidad de hacerlo para que sacarse la mayor cantidad de dudas ahí el día de la enchinchada, porque en realidad va a ser como una enchinchada en la que se van a hablar de las mismas cuestiones que estamos trabajando ahora, solamente que por ahí al verlos todos expuestos es más fácil. Respecto al tipo y al formato, nosotros pensábamos que pueden ser imprimir cada dibujo en una A4, en el caso de que haya gente que lo quiera imprimir, y en el caso de que haya gente que no lo quiere imprimir, directamente prepara las A4 y las muestra con su notebook o con alguna compu que pueden pedir en la facu. Digo esto para que no parezca que nosotros queremos hacer los que impriman. Obviamente que en papel por ahí se ven mejor las cuestiones y por ahí se puede anotar y demás, pero bueno, no quiere decir que no. En la compu tranquilamente se ve bien también. Sí, se hace más didáctico por ahí cuando es en papel, pero tranquilamente, si quieren imprimirlo en blanco y negro, puede ser en blanco y negro y tener la combo para verlo más en color, si hay alguna cuestión de la textura Claro. que trabajar o que ver, eso, bueno, manéjenlo a criterio, pero tener la posibilidad de tenerlo empapelado o enchinchado siempre da un mayor nivel de... Claro, sí, tranquilamente lo pueden imprimir en fotocopiadora y por ahí sale más barato y dejarlo en color, en el caso de que usen colores, en la compu. Y después también estaría bueno que los que se animen y por ahí, si tienen tiempo, a lo mejor se pueden hacer algunas animaciones como las que mostramos el otro día, eso también no es exclusivo para hacer, pero si lo quieren hacer, estaría bueno también como acompañar el resultado por ahí de los dibujos con algún video, que si se animan a hacerlo y pueden armar un recorrido, también se pueden corregir esas cosas el día de la enchinchada. Bueno, eso sería más o menos el material que a entregar, pero no es que hay una cantidad máxima o mínima, o sea, depende de cada situación. ¿Consulta? ¿Puede ser? Sí, Yo tengo el Lumion 8, fui una de las que entregó en la clase pasada. Tengo el Lumion 8 y hice un corte fugado, pero lo que pasa es que no le pude poner las líneas. Lo que yo claro. hice fue, hice 10 y le ponía las... Este es. eh, vi lo que decían de mejorar por ¿Es dónde este? pasa el corte. Sí, es ese. Ah, por eso. Ese fue... Claro, si te lo permitió hacer de esa forma, está buenísimo. Y lo dibujaste, sería las líneas de corte, las dibujaste en Photoshop.
Claro, ¿contaría o no vale la pena y directamente haría otra Lo puedes un buen perspectiva? recurso también, lo puedes usar tranquilamente. Si a vos te parece, esto en realidad es personal, porque nosotros se lo estamos mostrando para que ustedes después lo puedan aplicar, sería a entregas. Sí, Para mí, tranquilamente es válido, o sea, obviamente que cuando vos le pones líneas, te permite que después al corte al fondo vendría a ser, lo que vos renderizás, le puedas bajar los niveles, aclararlo, hacer un montón de cosas que por ahí se puede llegar a perder la línea en lo que sería la línea de vista, las líneas que fugan. Pero en este caso se ve bien, o sea, no está mal, está perfecto lo que hiciste. No sé si respondo a la pregunta, pero para mí está bien. Bueno, Sí, digamos, era un poco la técnica de la línea, era aprovechando la oportunidad al tener modelo en Rhino, fotomontarlo, pero es un problema cuando no se puede vincular con LightSync porque tienen que combinar el render, la fuga del render con el programa de modelado, entonces si se complica demasiado es como que esta técnica que usaste no está mal, y está, digamos, las diferentes siluetas que se están cortando y se puede llegar a trabajar la línea en un programa externo, digamos. claro, se puede dibujar Se puede con la dibujar misma sobre fuga, puedes dibujar líneas principales, a lo mejor hasta en el mismo Photoshop el contorno, o la con diferencia del Illustrator. cielo. Illustrator va a ser mejor, pero lo puedes dibujar con Photoshop también. Pero bueno, es un trabajo que por ahí se va a tornar medio tedioso, porque por ejemplo en el caso este que tenés que cortar la línea, aparecen otros elementos, digo, en el caso de la columna, es como que no sé si vale la pena, pero bueno, o sea, para mí es válido, es un recurso válido. Que de hecho en algún momento lo debo haber hecho para alguna materia, seguramente lo usé, cuando por ahí estoy corto de tiempo o algo así. Sí, en ese caso lo pueden usar. Un poco mostrando, para no hacerla tan larga, les voy a mostrar los dibujos, cómo los armamos, como para tener en cuenta esto de la entrega. Sería, en principio, un corte, que sería, esta sería una hoja 4. Nosotros lo trabajamos con esta variable, o sea, lo pusimos en blanco y negro, pero eso no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer de esta forma. A nosotros nos pareció que quedaba bien para contar este proyecto, pero bueno, eso cada uno manéjelo. Sería el corte, después armamos una perspectiva interior, pero bueno, en este caso aparece otra perspectiva porque habíamos hecho dos, pero en este caso esta es como que no tiene, por ahí esta se podría decir que es mejor que la otra, entonces podría ser tranquilamente que en el caso de nuestra entrega quedaría esto. Y por último, esta perspectiva exterior, que en realidad la pusimos con una intención como para mostrar esto que le decíamos, que por ahí aparece la edición y el enfoque que cada uno le quiere dar a su dibujo. Esta podría llegar a ser una variable, no quiere decir que lo tengan que hacer así, puede ser una variable. Y por último, como para mostrar más o menos que por ahí igualando tonos, tanto sea en blanco y negro o con color, el hecho de igualar tonos, por ahí te permite armar un panel de las imágenes que se van sacando. No quiere decir que tengan que hacer un panel, lo mostramos nomás para, Sí, en combinación todo claro, cómo combinar por ahí a lo mejor, no sé, una serie de dibujos para armar lo que sería un panel. Pero bueno, un poco era para mostrar esto. El tema de la perspectiva exterior, o sea, lo que vamos a mostrar hoy va a ser eh, cómo armar editar una perspectiva exterior en fotomontaje, que se lo va a explicar en un rato Marcos, a partir de armar un collage con imágenes. Esta puede ser otro estilo variable, es decir, eliminar por ahí lo que son los pisos, en esta se va mejor. Eliminar por ahí lo que son los pisos y que aparezca, por ejemplo, una escala humana con sombra arrojada, como a modo ahí de llegada, pero sin tener la necesidad a lo mejor de utilizar un piso, principalmente para lo que son este tipo de casos en los que por ahí hay que armar un panel y el dibujo a lo mejor queda suelto. Se puede usar eso como recurso. Y si no, después también lo que sería una variable a lo mejor más con el tema de cambiarle el cielo y demás. Lo que por ahí tiene el programa es que o sea, sale crudo, sería lo que es el render, y por ahí los cielos no son los mejores, o por ahí también el pasto, dependiendo si pueden o no mapearlo bien, también les puede quedar bien o no.
Depende hacia dónde quieran llevar su entrega, eso cada uno lo maneja a gusto. Pero bueno, un poco es para mostrar eso. Respecto a lo que sería el corte fugado, como veían antes, en la clase pasada, así es como salía la imagen. Un poco lo que le voy a explicar yo es cómo utilizar los canales para sacar, por ejemplo, lo que es el cielo, si quieren editar algún material en especial, después también lo vamos a ver en las imágenes interiores, con el tema de los canales de render que se pueden sacar. Explico esto rápido, o le dejo como para que tengan en cuenta el tema del tamaño de la imagen. Nosotros pusimos una 4 en horizontal, o sea, las medidas son estas, y les recomendamos que usen esta resolución para cuando hay que imprimir. Sí, recuerden que Lumion siempre saca en resolución de 72 píxeles por pulgada, y si van a trabajar paneles con muchas gráficas, digamos, o de un gran tamaño, conviene siempre aumentar un poco esa resolución para trabajar. Claro. Tratan de acordarse ahí de entrada para no hacerlo. Claro, antes de abrir la imagen, o sea, hagan la hoja, o sea, el tamaño de hoja que ustedes van a trabajar, y después en ese tamaño de hoja le arrastran la imagen. No le cambien a lo que ustedes importen en 72 porque lo va a pixelar. Pero bueno, eso se lo mostraba rápido como para que tengan en cuenta. Y después el tema del corte fugado. Les quería mostrar esto, que bueno, son todas cosas que les fui agregando en Photoshop. Y cómo sería el tema de a lo mejor quitarle el fondo a la imagen. O sea, esto es lo que sale del programa y salen con los canales. Este es el canal de los materiales que te permite poder tocar, sea con la varita o con la selección por gama de colores, te permite trabajar los distintos materiales, que eso es lo que después en la imagen de material, en la imagen interior lo va a explicar Marcos. Y el tema del cielo. Esto ya lo explicamos, me parece, en la clase anterior, pero lo volvemos a mostrar por las dudas. Pueden hacerlo tanto con la varita, pero tengan en cuenta que para que le seleccione todos los blancos tienen que destildar esto. Entonces ahí seleccionan los blancos que están por debajo, o sea, todo lo que sería blanco en este caso. O también lo pueden hacer con selección y gama de colores. Entonces seleccionan el color blanco, o por ejemplo en este caso el color negro, color blanco, y se viene a lo que sería la capa de render. En este caso está como objeto inteligente, la van a tener que rasterizar para poder borrarlo. Rasterizan la capa y le suprimen el cielo. Eso es como para que lo tengan en cuenta para utilizar, tanto sea para lo que es el cielo, si quieren eliminar el césped también se puede hacer de la misma forma. Eso es como una de las cosas para las que sirve el primer canal, que sería el canal alfa. Y después creo que mucho más que eso no tengo para mostrarles sobre lo que es el tema del corte, así que ya para no hacerla tan larga, pasamos directamente a lo que sería armar el fotomontaje y el tema de la postproducción con el filtro de cámara RAW. Lo que les quería mostrar, antes que nada, para cuando colocan escalas humanas, es un detalle nomás. Cuando colocan escalas humanas, por ejemplo, como ven en esta perspectiva, está como desenfocada y con movimiento. Si quieren hacer esto, tienen que acordarse siempre de que la escala que utilicen, yo ahora les voy a mostrar en la carpeta que las tenemos, que la escala que utilicen esté como objeto inteligente. Esto quiere decir que está como objeto inteligente, en este caso no está marcado, entonces en esta capa de abajo está rasterizada, sería la capa esta. Entonces cuando tienen como objeto inteligente, pueden venirse a la parte de filtros, y todos los filtros que ustedes utilicen acá se les van a aplicar directamente a ese objeto. Entonces de esa forma les va a poder manipular, encender o apagar ese filtro. Por ejemplo, la escala humana que yo traje venía así, en realidad venía sin esto también, venía así, y yo lo que hice fue colocar el filtro de desenfoque de movimiento, que para activar ese filtro se tienen que venir a la parte de acá arriba, filtro, desenfocar, donde dice desenfoque de movimiento, les permite a ustedes colocar el ángulo
en este circulito de acá, que permite colocar el ángulo en el que estaría moviéndose la persona, se podría decir, en este caso estaría así, y después la cantidad de desenfoque que le quieren aplicar a esa imagen. Ahí puede ser más, o sea, en este caso sería exagerado, y lo pueden ir regulando. Esto está bueno como recurso para usarlo, para que no queden tan pegatinas las escalas humanas, y cuando las tienen en primer plano. Y después, bueno, en este caso, tiene un filtro de blanco y negro. Sí, también el tema de trabajarlo como objeto inteligente a la escala y a las demás cosas, te da la posibilidad de volver a editar ese desenfoque. Claro. Le da doble clic y te permite editarlo, que si no es un objeto inteligente, es como que se aplica directamente a la imagen y no se puede modificar. Una vez que yo por ejemplo, en este caso, voy a hacer lo mismo, desenfoque, por ejemplo, de movimiento, para que vean, lo desenfoco mucho, y no te permite volver a editar ese filtro, entonces queda aplicado a la capa y la única forma de sacarlo es deshaciendo, pero no, o sea, una vez que lo aplicaste ya no se puede. Esto aplica también para los filtros de cámara RAW, cuando expliquemos en la imagen interior, así lo hacemos con una sola, esto aplica en todos los dibujos, no solamente en esa, aplica de la misma forma, sería una vez que tengan la imagen terminada ya con el cielo y todo, hacen lo mismo, y convirtiendo el objeto inteligente, quiere decir, para hacer eso hay que hacer clic derecho sería, y poner en esta parte donde dice convertir en objeto inteligente, y automáticamente ya te queda la imagen como objeto inteligente y ahí se hace la edición. Sí, el filtro está en esta parte, el filtro de cámara RAW, y ahí en la parte de esta está el filtro de cámara RAW, se aprieta ahí y ya automáticamente te abre una solapa aparte y te permite manipular todas esas cosas, cuestiones de color y demás. Esto una vez, por ejemplo, si manipulo la curva y le voy a aceptar, queda aplicado el filtro, y si después lo apagamos, queda la imagen de la misma forma. Sí, esto aplica, o sea, para toda la paleta de filtros que aparece ahí arriba, tanto cámara RAW como los diferentes desenfoques y cosas. Claro, aparece para todo. Y como decía Juan, traten de hacer todos los recortes o todas las cosas que tengan que borrar, traten de hacerlas antes, porque una vez que es objeto inteligente no se puede manipular, no se puede recortar, ni eliminar, ni borrar partes del dibujo. Claro, si yo quiero, por ejemplo, borrar algo de esta capa, por ejemplo con la goma, me aparece ese simbolito como que me dice que tengo que rasterizar esa capa. Y una vez que rasterizamos, se pierde se pierde el filtro. La posibilidad de editar el filtro, se aplica directamente a la imagen. Entonces, traten de hacer todo esto previo a hacer la modificación. Claro, el filtro simplemente va a servir como un resultado final y como a lo mejor para igualar todos los colores de todas las imágenes. Se puede copiar un filtro de un objeto inteligente a otro, o sea, eso también está bueno, para cuando tienen muchas imágenes, le aplican siempre el mismo filtro y después pueden manipular puntualmente, a lo mejor en una imagen algún parámetro para que salga mejor, pero siempre es más o menos el mismo filtro el que te iguala todas las cuestiones. Bueno, eso es por un lado, y después les quería mostrar también la carpeta. Hicimos una carpeta que después lo vamos a subir al Drive, en donde tienen personas con sombra arrojada ya y distintos cielos. Esto es para si quieren usar cielos para cambiarle los cielos. Tengan en cuenta, lo voy a decir enseguida porque seguramente aparezcan, tengan en cuenta este tipo de cielos, se los pasamos nosotros, pero si la escena tiene sol, traten de no usar este tipo de cielos, traten de agarrar un cielo que se adecue a la iluminación que están utilizando. Uno de los que solemos usar nosotros siempre son estos, porque tienen pocas nubes, y de hecho siempre los usamos, sería desde, no la parte roja, sino desde la parte que sea clara hacia arriba. Lo tiro como un dato por si lo quieren usar. Pero por lo general los que no tienen, o sea, pasamos esto pues ya tienen buena calidad, entonces no pierden tiempo en buscar, si quieren pueden buscar en internet, está lleno, pero traten de tener cuidado con estos que son muy nublados, más que nada para que no exagere algo que no es lo que es lo interesante. Y después personas con sombras arrojadas, están estas carpetitas que después las subimos, o sea, están en este caso en PNG, que ya te traen la sombra, y si no están los archivos de Photoshop, que te permiten manipular la escala humana, por ejemplo, abro una, está separada lo que es la sombra de la escala humana. Entonces, de esa forma,
te permite por ahí, si no querés utilizar la sombra, sacarla, o trabajarlo a lo mejor con transparencia la sombra, te permite trabajarlo por separado. Y es más rápido que tener que estar arrojando y todo la sombra de la persona. Así que eso después se los compartimos también para que puedan agarrar alguna de estas si quieren utilizar. Y nada, eso más o menos para que tengan en cuenta para el armado de las imágenes. No, ya estaría. Bueno, paso a contarles, a mostrarles cómo armamos lo que es un fotomontaje de la perspectiva exterior que habíamos hecho. Ahora para atrás. Acá está. Bueno, acá, esta es la perspectiva que habíamos tenido exterior de la clase 2, con todo lo que es el arbolado y el pasto de Lumion, y esto es como que era la perspectiva fotomontada con partes de lo que es las diferentes fotografías del lugar. Esto para mostrarles un poco cómo solamente se puede trabajar el modelo de lo que sacamos del render de Lumion en relación con una foto existente, que por ahí puede llegar a dar un mejor resultado, dependiendo de cada situación, pero digamos una buena técnica para mostrar el proyecto en su contexto. Bueno, un poco esto se puede hacer a partir de una foto tal cual está, o en este caso yo lo hice a partir de diferentes pedazos de fotografía, de diferentes fotografías, y como ven, digamos, en este caso eran fotografías del mismo fotógrafo, pero haciéndolo con fotografías que tengan la misma tonalidad, se puede llegar a dar un resultado bastante bueno. Esto más que nada, para que lo tengan en cuenta, por ahí en este caso no podemos sacar fotos del lugar, pero cuando por ahí van a sacar fotos cuando hacen algún relevamiento y demás, tal vez no son las mejores fotos las que sacan, digo, de enfoque, para fotomontar directamente el proyecto en la foto. Entonces por ahí lo que conviene hacer es armar una buena toma desde el programa, como en este caso sacamos esta imagen, y después, a partir del render, se arma el fotomontaje tipo collage y se va armando ese entorno. Es más que nada porque también, además de que es más fácil montar una montar una escena sobre una foto, hay veces que la foto no es lo mejor y terminan quedando peor haciendo eso que sacando una nueva perspectiva y armando el collage. O sea, es como que te limitás a la foto que sacaste a lo mejor mal, o tener que volver a ir a sacar una foto, y en cambio con este recurso, armándolo tipo collage, te permite mantener un buen enfoque y a la vez armar un entorno por ahí un poco más parecido al que existiría en el lugar. Bueno, también otra cosa que se le hizo fue cambiarle el cielo, que utilicé uno de los cielos reales que le mostró recién Juan, que también da un mejor resultado de la imagen. Y bueno, le voy a contar medio rápidamente cómo lo fui haciendo en Photoshop. Para eso, bueno, partí de los diferentes canales que habíamos sacado de Lumion. Voy a abrir una escena nueva acá. Está abierto, me parece que es. ¿No es esa? Sí, pero voy a abrir una hoja nueva para mostrarlo más o menos cómo está. Arrastramos lo que son los diferentes canales que sacamos de Lumion. Está. Vamos a cambiar lo que es el fondo. Y voy a realizar estas capas por el momento porque no necesito que sean objetos inteligentes. Bueno, lo primero que voy a hacer es quitarle a la imagen al render lo que es el cielo, que es con el Sky Alpha como mostró Juan en la imagen anterior. Para eso nos vamos a gama de colores. Otra técnica, si no quieren, digamos, borrar lo que es el cielo de la imagen, lo que pueden hacer es darle una selección inversa y le dan un control J a lo que es el render. Eso les crea una capa nueva de la imagen sin el cielo, que es una buena forma. Bueno, en este caso no me terminó de seleccionar bien lo que es el cielo, pero es una buena forma para digamos, no perder la imagen inicial. Para eso tienen que ajustar más el parámetro. En el caso de que no les tome bien los colores, les conviene seleccionar a lo mejor
manipular sería la tolerancia, se podría decir, de lo que, tanto sea la selección de gama de colores como como el de la selección autorrápida ahí está el 70%, pero sería más tolerancia. Sí, tienen que ir jugando con este valor para que le tome más del blanco, digamos, en realidad del celeste del cielo. Por ejemplo, le borro, le doy un control J de esto. Y ahí lo tenemos sin cielo, un poco mejor de lo que estaba antes. En el caso que lo siga manteniendo, lo pueden ir seleccionando con la varita, en el caso, o directamente jugando con los tonos de la saturación de los colores, eso también se elimina. Igual, de todas formas, cuando montás el cielo es como sí, que... o sea, la imagen en este caso se puede dejar así sin cielo, pero le voy a explicar cómo montar el cielo real, como le mostré en la imagen anterior. Por eso yo previamente ya había seleccionado este cielo que estaba dentro de la carpeta que me mostró Juan. Lo montamos acá en el archivo, lo llevamos para abajo. Para esto siempre es conveniente trabajar por grupos. Voy a seleccionar esto, le voy a dar control G y me creo una capa que sea el render. Esto le voy a dar un grupo también que sea el cielo. Trabajar un poco más organizado en ese sentido porque para no enquilombarse con las capas. Trabajamos primero el tamaño del cielo, la posición respecto a la imagen. Voy viendo, digamos, que no aparezca este cielo de tardecita tan rojizo como mencionaba Juan. Trabajar un poco el tamaño ahí del cielo, estirarlo, modificarlo, digamos, que quede acorde a la imagen nuestra. Y bueno, una vez hecho esto, se le puede trabajar después las tonalidades del cielo, aplicándole filtro a cada capa. Por ejemplo, yo le quiero bajar la saturación al cielo, con el Alt le aplico acá el filtro a la capa y manejo lo que es la saturación de este cielo. Eso es manipulable, digamos, de cada capa. Tengan en cuenta esto que decía Marco, lo del alt, porque si no le va a aplicar el filtro a todo lo que tengan debajo de eso. Eso se puede ver en la flechita esa que marca ahí de costado. O sea, si ustedes tienen otra cosa abajo de eso... Sí, esto de esta forma aplica a todo lo que tenga por debajo de este filtro de capa. Entonces traten siempre de aplicarle directamente el filtro manteniendo apretado Alt, le va a aparecer este simbolito, y se lo aplican directamente a la capa que tiene, digamos, por debajo del filtro. Solamente al de abajo y no al resto de todas las otras capas. Hay cosas que por ahí las damos por entendidas nosotros, pero son cosas que fuimos incorporando con el tiempo nosotros que está bueno para el uso de Photoshop. Y bueno, lo otro que le fui haciendo es seleccionar de las fotos que teníamos de los fotógrafos, perdón, las fotos de fondo, seleccionar fotos de los fotógrafos que le habíamos pasado anteriormente, que tengan, digamos, una gran parte del arbolado real de la casa, y utilizar parte de esta foto para armar lo que es el contexto de la foto. Para eso seleccionamos, arrastramos igual que el cielo. Vamos a poner un grupo distinto. Vamos a ponerle fondo. Las imágenes, las dos, vamos a agrandarla para que estén más o menos del tamaño de lo que era el render nuestro. Y bueno, vamos a rasterizar estas capas. Bueno, tengan mucho cuidado, digamos, si usan fotografías, de seleccionar fotos que tengan, o por lo menos que se aproximen a lo que es la iluminación del render. O en el caso contrario, traten de sacar el render, si ya tienen pensado hacer algún fotomontaje, de sacar el render con alguna iluminación parecida a lo que son las fotos, para que no les suceda que tienen la sombra para un lado en lo que es el render y la foto en otro sentido. Eso tengan cuidado. Yo, por ejemplo, para este caso, seleccioné una foto que tiene algunos árboles en penumbra. Esta foto, vamos a seleccionar esta parte. Le voy a borrar lo que es el cielo primero. Selección rápida, vamos a borrar el cielo, seleccionamos el celeste. Esto lo aumentamos un poquito para que borre mejor el cielo. Y damos un control. Lo borramos. Ahora lo que voy a hacer yo es recortarle esta parte de los árboles. Le doy un control J, selecciono y le doy un control J, y me queda solo lo que es el... Perdón, me lo hice de acá.
O sea, lo que hace es te duplica El control J te duplica lo que tenés en la selección. claro, dentro del recorte ese. Entonces yo a esto para utilizar los árboles de este lado, que son los que yo tengo en penumbra en el render, le doy un voltear horizontal y más o menos acomodo lo que es el arbolado al render, ¿no? Vamos a darle un poco de rotación, ahí está. Esto vamos a ubicarlo debajo de lo que es la capa del render para que se aplique directamente. Perdón, me salté un paso, perdón. Previamente a esto, tenemos que eliminar de lo que es el render todo el arbolado natural que sacamos del render, ¿no? Para eso vamos a seleccionar la casa. Tenemos que aplicar. Que te queda fuera de la zona. Con el filtro de Material Lead, con el canal de Material Lead, podemos ir deseleccionando, digamos, y trabajando, digamos, lo que queremos mantener de la casa. Seleccionamos lo que es el pasto, la superficie del pasto. Y con el lazo poligonal también seleccionamos lo que es las partes que no queremos que queden del arbolado natural que sacamos del render. Ahí está. Ahorita seleccionamos un poco ahí lo que es la materialidad. Ven que me marcan violeta todo lo que está en el material del revoque de la casa, que eso está bueno, si queremos sumárselo, digamos, a lo que es la selección. Con la varita vamos seleccionando. Perdón, lo hago medio rápido para que no se haga tan largo. Sí, hacerlo rápido, total. Tengan en cuenta que acá lo estamos haciendo por ahí más rápido para poder mostrar los procesos. O sea, a lo mejor no queda bien del todo, pero porque esto para hacerlo y que quede bien lleva un poco más de tiempo, hay que a lo mejor ajustar las selecciones. Claro. Pero bueno. Pero bueno, lo que es el mapa de canal de Material Lead nos da hasta este beneficio de tener una selección más precisa de los diferentes materiales con los colores. Bueno, ahí tenemos seleccionado lo que es la casa. A esto le damos un control J. Y ahí nos borró lo que es, perdón, voy a apagar esto del fondo, y el cielo. Ahí nos seleccionó, ven, lo que es solamente la casa con el piso. Bueno, una vez teniendo esto, vamos a aprender lo que es el fondo. Apagamos las capas ahí. Y vamos fotomontándole las diferentes partes de arbolado natural de la foto que extrajimos. Vamos a poner estos árboles por acá, lo escalamos un poquito para que sacar estas personas del cuadro. De esa manera, bueno, vamos montándole diferentes partes a lo que es el fondo de la imagen. Con esta voy a hacer el otro pedazo de arbolado real de la casa. En realidad no es el arbolado real, sino que estoy tomando diferentes fotografías. Al ser un arbolado más o menos uniforme que tiene la casa, da la posibilidad de utilizar diferentes partes y por ahí que pase desapercibido, pero en realidad no son, justamente las fotos son sacadas de otro ángulo de la casa, pero sirve para reflejar un poco la técnica del fotomontaje. Le voy a borrar lo que es el cielo de esta casa, esta perspectiva para esta foto. Borramos, y lo mismo, seleccionamos este pedazo que quiero mantener del arbolado y le doy un control J. Apagamos la de atrás, me deja solo ese pedazo de arbolado. Más o menos traten, digamos, si hacen esto por parte, de respetar una línea de horizonte, que no les quede, digamos, diferente lo que es la posición de... Bueno, van distorsionando la imagen más o menos para que le dé un resultado bueno. Y para lo que es la parte de acá abajo del pasto, ven que me quedó diferente digamos, lo que es el piso. Utilizo la misma fotografía. Está acá. Voy a encontrar el J, me voy a llevar para arriba. Listo. Aprovecho este pedazo de pasto que tiene la imagen, digamos, esto se dio en este caso, digamos, pero pueden aplicar un pasto externo, alguna textura que tengan ustedes, alguna foto de otro lugar, eso, bueno, van cada uno, digamos, en cada situación.
pero en este caso yo utilicé el pasto de esta fotografía para hacer lo que es el fotomontaje. Le damos un control J solo del pasto, apagámoslo atrás, llevamos el pasto, damos este pasto por arriba, quedó una capa prendida, no tendría que pasar. ¿Vos lo vas a estirar ahora? No. Sí. Tengan en cuenta esto que va a hacer Marco, o sea, no es lo mejor, porque se va de escala el césped, se va a agrandar el césped. Por eso siempre es mejor Sí, traten de que conseguir a lo mejor distintas fotos y con el tapón de clonar lo van armando. Porque ahora lo que va a pasar ahora es que se va a agrandar la escala del césped, claro. y además de que se va a pixelar porque se está agrandando una imagen que era más chica para un sector más grande. Lo van a ver ahora enseguida cuando lo va a pasar. Yo lo hago medio rápidamente, pero si no, lo mejor es o tener una textura grande, o si no, dejarla chica e ir clonando diferentes partes de este pasto, claro, clonando el resto de la imagen. Con el pincel de tapón de clonar, no sé cuál encontré, el que tiene una formita de pasto, con eso pueden ir clonando y van clonando la textura. Y van tapando el distinto lugar. Y si no, buscar alguna textura de césped que sea un poco más grande, una foto que sea un poco más grande. Claro. Pero bueno, ahora armarlo así. Para mostrarlo medio rápido, yo ahora selecciono lo que es, con el Material ID, selecciono lo que es la superficie del pasto, de esta parte. Ahí está. Apago. Y puedo clonar en esas partes lo que es el resto de lo que me quedó ahí, un cantero que forma parte de la otra fotografía. Para esto vamos a la capa de vuelta del pasto, seleccionamos la textura y podemos ir clonando y tapando un poco el resto que me quedó ahí que no pertenecía a este. Bueno, ya va un poco en la maña de cada uno, digamos, cómo trabajar las imágenes, digamos, pero rápidamente es así como lo fui haciendo. Y bueno, mostrándole medio rápidamente, este es el resultado, digamos, que fui obteniendo. Después le sumé lo que es una persona con escala de movimiento, con un filtro de movimiento, como con la técnica que nombraba Juan anteriormente. Eso le pueden incorporando a la fotografía, por ahí da mejores resultados que traer personas directamente de Lumion. Permiso, ¿no? Sí. Como pueden ver, eso que les decía del césped, en este caso, ven que pixela bastante más respecto a lo que es la imagen. Sí, por ahí. Eso es por agrandarla, o sea, en este caso porque era para mostrarles cómo hacerlo, pero tengan en cuenta que si van a trabajar para una entrega y más cuando son grandes imágenes, por ahí les conviene. Sí, más si en primer plano. Claro, si van a sacar la foto al lugar es mucho más fácil porque buscan de sacar la foto como ustedes quieren y ya tienen los distintos enfoques para poder utilizar las imágenes, pero en este caso traten siempre de agarrar fotos de la mayor calidad que puedan, o de traerse distintos pedazos de foto con distintos pedazos de césped y van clonando, eso siempre le va a dar un mejor resultado. Pero bueno, todo es tiempo, nosotros no teníamos mucho tiempo para armarla, así que eso también, o sea, no es que queda mal esto, porque o sea, yo me di cuenta, no me había dado cuenta al principio, me di cuenta ahora, pero siempre queda mejor trabajar con imágenes que sean de la mejor calidad posible. Y bueno, y otra cosa que me faltó aclarar, en esta imagen, lo que yo hice finalmente para emparejar un poco los tonos antes de hacer la postproducción con cámara RAW, para emparejar un poco lo que es el render a la foto del lugar, que está bastante con otra tonalidad, convertimos esto en objeto inteligente y le aplico un cámara RAW para asemejar un poco con el parámetro de temperatura. Aumentamos un poquito, le da un poquito más de calidad de la imagen. Yo le toqué un poco lo que es el contraste y un poco lo que son las iluminaciones. Y ahí medio rápidamente se empareja un poco más con lo que ven que estaba más azulado el render, eso tienen que ir tocando un poco, manipulando con el cámara RAW las diferentes tonalidades del render en comparación con el fondo que trabaja. Esto un poco para ponerlo en el mismo plano de tonalidad. Después, bueno, se va a hacer una postproducción en cámara RAW para también disimular un poco lo que... Sí, de última lo podemos explicar en esta, que ya tienen bastantes procesos, de última explicamos en las generales. Ajá.
Bueno, así que básicamente es eso, un poco lo que, a ver, un poco lo que le fui aplicando yo son las diferentes partes acá de arbolado, y bueno, lo que se logra es algo así. Aplicamos acá, entonces lo Sí, que es para cámara aplicar el RAW. filtro de cámara RAW, una vez que tienen Una vez que todo, tienen ya fotomontado todo lo que es el arbolado, las personas, todo, nosotros la técnica que utilizamos es hacer un control J de esto, duplicamos todas las capas y combinamos todas las capas. Esta parte, y nos crea una imagen final que puede ser manipulable para que nos haga, digamos, de la imagen general, poder hacer la edición de toda la imagen completa y no por partes. sí, Convertimos te esto en queda forma abajo, inteligente abajo queda el archivo, en el caso de que tengan que hacer algún ajuste, alguna corrección, para no perder. les va a quedar todo, les quedan todas las distintas capas del dibujo que ustedes fueron trabajando, pero para poder aplicarle el filtro, este objeto inteligente y que también quede guardado después, ya, lo duplican la capa sería y les queda el archivo, sería el archivo de Photoshop me refiero, les queda, lo guardan y les queda para después, si tienen que hacer alguna corrección o algo para entregar, siempre les queda editable desde el mismo archivo, sería. Entonces no pierden todo ese proceso a lo mejor de los árboles que fueron moviendo, escalando, si por ahí te diste cuenta que queda más grande, lo tenés que bajar, te permite poder manipularlo. En cambio, si vinculas todo, si se rasteriza y se vincula todo, eh, por ahí después pierden esa posibilidad de edición. Bueno, una vez que tenemos combinadas todas las capas, vamos a filtro de cámara RAW y nos aparece lo que es el display de cámara RAW con la perspectiva acá en el medio, con la imagen que tenemos seleccionada en el medio. Bueno, un poco los parámetros que vamos a aplicar se comprenden en lo que es la parte de básico, expandimos lo que es esta parte. Perdón, Marco, Sí. tengan en cuenta que las versiones de Photoshop, esto varía. Depende de qué versión de Photoshop tengan, varía. En este caso creo que es una de las últimas, entonces... Sí, porque en realidad Camera Raw es un plugin de Photoshop, pero por lo general el Photoshop ya viene incorporado en la instalación de Camera Raw, pero bueno, fue cambiando un poco lo que es el layout de todo esto, de versión a versión, un poco. Son similares a los parámetros que se usan en Lightroom, que también es un programa de Adobe, que bueno, en este caso con Photoshop se puede lograr resultados bastante buenos, entonces por eso es que nosotros lo usamos así. Pero tengan en cuenta que esto puede variar. ¿Qué pasa si ustedes no tienen directamente esta opción? Todos los parámetros que nosotros vamos a manipular acá, los pueden aplicar directamente. Voy a cancelar esto. Los pueden aplicar directamente desde acá. Sí, como filtros de capa. Como filtros claro, los van aplicando directamente desde acá, por separado, o también pueden unirse en esta parte. Y en los ajustes también aparecen más, o sea, todo eso lo pueden ir armando de esa forma. Lo que tiene que es mucho más rápido. Sí, es más dinámico el Camera Raw también. Claro, y te permite también tener todo ahí listo y ver todo en tiempo real, que por ahí, haciendo por separado, por ahí se vuelve un poco más tedioso. Y eso, bueno, ténganlo en cuenta. Y ahora más o menos lo que le vamos a explicar, el tema de los parámetros, son las cuestiones que pueden tocar ustedes. Sí, que generalmente ajustamos nosotros, pero va a depender mucho, o sea, no se guíen de los parámetros numéricos que ponemos nosotros, porque va a depender de cada imagen en particular. Eso, nosotros vamos a mostrar los diferentes ajustes que le hacemos según el resultado que obtuvimos, para darle un poco más pero siempre varía, de una imagen a otra siempre varía. Incluso también hay en internet, aparecen foros o aparecen también tutoriales de YouTube, si buscan tutoriales de Lightroom, tutoriales de Camera Raw, que aparecen también que pueden copiarse esos parámetros dependiendo del resultado que ustedes busquen. Así que y se pueden ir guardando esos filtros y se van armando un archivo con distintos filtros y les permite a ustedes después tener como un backup de las distintas imágenes que van haciendo y por ahí no tener que hacer siempre todo de cero. O sea, de esta forma por ahí está bueno también trabajar. Así que eso tenganlo en cuenta. Bueno, por un lado tenemos lo que es la temperatura, esto bueno, lo podemos explicar según el criterio que cada uno tenga. Yo creo que está bastante bien en el que está, podría ser un poquito menos, eso vayan regulándolo ustedes, digamos, según
de qué material partan. Después tenemos lo que es la exposición, el contraste, eso son valores que modifican lo que es la iluminación. Sí, lo que es exposición, tengan en cuenta de no pasarse de 0,30, o sea, utilicen, pero no mucho para que no les queme la imagen. Cuando se pasan de esos valores, ya la imagen se les va a quemar. Pero siempre está bueno utilizar un poco de exposición. Yo siempre utilizo 0,15 para que en realidad es 0,015, ¿no? O es 0,15. Ahí está, 0,15, para que le den como más brillo a la imagen y por ahí no se apaga tanto con las pantallas. Por ejemplo, en el caso de visualizar con una pantalla. Y en el caso de la impresión también está bueno porque por lo general los plotters te imprimen más oscuro. Entonces cuando, por ejemplo, son imágenes para impresión, siempre uso un poco más levanto más las iluminaciones que para cuando son de pantalla por estas cuestiones. Tengan eso en cuenta. Cuando son para pantallas, los negros por ahí no interfieren tanto, pero cuando hay que imprimir, por ahí te imprimen todo oscuro. Depende cómo esté configurado el plotter, pero por lo general siempre pasa eso. Bueno, después podemos manipular lo que es el contraste. Esto ya de por sí es una imagen bastante contrastada, así que podemos aplicar un poco menos de contraste en este caso. Eso van regulándolo. El tema de las iluminaciones, controla la superficie, el tema de la superficie que están con un blanco, digamos, te las acentúa más todavía o te las reduce. Esto no conviene reducirlo porque te empieza a crear superficies por ahí grisáceas o iluminaciones que no son. Entonces, bueno, eso generalmente nosotros lo subimos un poquito para que regule mejor eso. El tema de las sombras, te controlan lo que es la imagen, ven el arbolado cómo lo baja, digamos, te hace más negra las sombras o te las aclara un poco más. Esto ténganlo en cuenta para también esto que decíamos antes, lo del ploteo. Y a medida que ustedes aumenten las sombras, si aumentan las sombras, por ejemplo, a niveles 40, por ejemplo, una cosa así, son imágenes más, o sea, se van por ahí un poco de la sombra de la realidad, porque como ven, el árbol aparece como mucho más iluminado. Pero dependiendo de la imagen, por ahí en las interiores, está bueno tener eso en cuenta porque por ahí levanta mucho más la imagen, la sombra. Siempre un poquito, digamos, sí, aparte de esto, siempre un poquito está bueno levantarlo, lo que son las sombras, en este caso las sombras de los árboles. Si vamos a una impresión, esto va a salir recontra oscuro, entonces en este caso se podría levantar un poquito más lo que es la sombra y que se llegue a ver un poco más de todo hacia debajo. Pero como dice Juan, a veces las sombras, o sacamos el render muy lavado, algún render interior o algo de Lumion, está bueno porque te realza un poco el oscuro de las sombras para los renders interiores. Y lo mismo pasa también con los blancos y con los negros también pasa lo mismo. Controla un poco en relación a las iluminaciones de la sombra, los blancos y los negros controlan con los negros oscuros y los tonos claros. Con los negros también pasa lo mismo eso. El tema de los negros por ahí también te permite levantarlos para que no salgan malas impresiones. Después estos parámetros están buenos, lo que son de textura y claridad. Esto es para verlo mejor, hay que acercarse. Estos ajustes no sé si están pero son solo de cámara RAW, no sé si te lo deja aplicar como filtro de capa. Pero está bueno porque... La textura, como pueden ver, si se van hacia la parte de los números más grandes, te acentúa por ahí las texturas y eso o sea, tampoco abusen de esto. Y si no, es como que suaviza todo para el otro lado. Entonces, nosotros siempre utilizamos parámetros que levante un poquito, pero no mucho. Siempre no hay que abusar de estas cosas. Y el tema de claridad, lo mismo. O sea, también funciona de la misma forma. Por ahí lo que hace esto es como que contrasta más la imagen y le borra por ahí como dice la palabra, la claridad a toda la imagen. Entonces esto también, nosotros no lo solemos manipular mucho, casi siempre quedan cero, pero por ahí cuando tienen una imagen que está muy quemada o algo, lo pueden... Sí, o que está muy medio desenfocada, la claridad te lo enfoca un poquito. Claro, lo enfoca un poco más. De todas formas, este filtro le permite también manejar el enfoque, la cantidad de enfoque, permite hacer un montón de cosas que les va a ayudar mucho en la postproducción de imágenes. El tema de la intensidad y la saturación también está bueno manejarlo desde este parámetro porque es bastante preciso y al quedar después de editar, ustedes a lo mejor se pasan ahora y después cuando terminan de editar pueden volver y volver para atrás, o la saturación lo mismo, a lo mejor en un momento trabajan más o menos saturado y con eso pueden regular cuando hagan la configuración por ahí de colores.
con el tema de la intensidad de la Sí, saturación. esto te manejan, claro, la saturación general de la imagen y después tenés otras opciones que te controlan diferentes tonalidades, Claro. los verdes, los cianes, trabajar la saturación diferenciada. Después está lo que es la curva. Nosotros vamos a mostrarle un parámetro en realidad que es el que nos gusta utilizar a nosotros. Esto también es súper experimental de nuestra parte, no es que somos profesionales de Sí, edición. Un poco Pero que- los ajustes que hacemos generalmente nosotros. A nosotros lo que nos gusta es levantar un poquito de esta parte. Entonces lo que hace es como que a la imagen la hace un poco más mate, se podría decir. Y después desde el centro de la curva bajarlo un poquitito. O como que lo oscurece un poquitito. Entonces de esta forma es como que le quita por ahí ese brillo plástico a la imagen, se podría decir, y queda, nos gusta como queda, entonces por eso es que lo usamos. En la mayoría de tutoriales que van a ver de esto de curva casi todos hacen este tipo de cosas, algunos también manipulan acá arriba, este punto de la curva, o lo bajan, dependiendo. Depende mucho también de la fotografía que tengan. Y bueno, la cuestión bueno, acá el tema de las curvas también pueden controlar la de los colores. Esto también tiene la del rojo, la de verde y la de azul. Eso nosotros no las tocamos, solamente manipulamos directamente esta, pero también pueden ir ajustando esas. Y acá lo del detalle era lo que les decía antes, del enfoque. Si ustedes quieren hacer una imagen más enfocada, o por ahí cuando está media pixelada por ahí, no pixelada, sino que le falta por ahí detalle, lo pueden levantar el enfoque y les definen más todo la imagen. Pero voy a hacer un poco de zoom acá. Sí, es un filtro que trabaja muy bien en el enfoque, está bueno utilizarlo, pero como todo, no en exceso porque por ahí te hace... Ahí la estoy exagerando, pero bueno, como pueden ver, define mejor las aristas. Nosotros la solemos usar dependiendo de cada imagen. Está bueno para que la tengan en cuenta. Y también la reducción de ruido y la reducción de ruido de color los va a ayudar también para nivelar, se podría decir todo. La reducción de ruido lo que hace es la inversa, se podría decir, del enfoque. Como que te aplana, se podría decir. Mira, para que vean, les muestro. O sea, esto sería una imagen más enfocada y por ahí esto lo que hace es reduce eso. Entonces está bueno definir por ahí un poquito las aristas, pero a la vez también reducir un poco el ruido que te pueda llegar a generar ese enfoque. Y la de los colores también está piola usarla, porque lo que hace es también te iguala un poco las cuestiones. Bueno, ya después, lo que le decíamos antes, lo de las mezclas de colores, es para manipular los diferentes tonos de la imagen, o sea, los distintos colores, y te permite ajustar el tono, la saturación y la luminancia de cada color particular que tenga la imagen. Y también eso está bueno para por ahí regular hacia dónde querés llevarlo. Por ejemplo, en la de los verdes es la que más se ve, verde y amarillo, por ejemplo, en esta imagen que tiene mucho verde y amarillo. Entonces te permite a lo mejor llevar los árboles a un tono más cálido o más tirando un color de otoño, que por ahí eso está bueno y que no quede verde. Depende de lo que se busque de lo que busque cada uno. Sí, es parecido al filtro de capa, digamos, que se puede aplicar exteriormente al capa de RAW. Te permite, digamos, controlar los colores predominantes o los colores que tenemos presentes en la imagen. Por ejemplo, los amarillos controlan finalmente lo que es la vegetación. Eso podemos manejar el tono, hacerlo más verdoso, más amarillento, como decía Juan. El tema de la saturación, y controlando eso, generalmente era un poco menos saturación, suele dar mejor en las imágenes el tema de la vegetación. Todo eso lo tienen que ir regulando ustedes en base a la imagen que tengan y el resultado también. Es muy claro, es muy personal en realidad, pero bueno, son un poco los parámetros, lo que hacemos oscuro, la luminancia más claro. Esto en realidad, lo que es la luminancia generalmente no lo tocamos, lo que sí tocamos es la saturación y el tono. Pero bueno, ir jugando un poco con eso. El de verde está bueno. El tema de los verdes. El de verde, cuando llevas al tono a este lado, eso es lo que decía antes, te permite cambiar por ahí el tono. La vegetación es como que tiene una combinación de amarillo y verde. Entonces, estos dos valores generalmente son los que más manipulamos, porque te permite controlar eso, hacerlo más otoñal, también saturar un poco más esto, hacerlo más apagado. Están muy buenos estos parámetros para controlar lo que es el entorno. Y bueno, después controlamos con los cianes y azules, que solemos controlar lo que es el cielo. Si quieren darse cuenta de lo que va a manipularse, le pueden dar a tope esto.
ven, por ejemplo, si ya no tengo mucho yo en esta imagen, no hay nada que se realce mucho, y veo los azules, ahí se empieza a ver un poco más como el cielo se satura o se desatura, una buena forma de darse cuenta, digamos, qué tonos estoy trabajando, lo puedo bajar un poquito, eso, bueno, todo a criterio de cada uno, ¿no? Se puede hacer más violeta, más cian, bueno. Tengan cuidado con los azules y los cianes cuando hagan impresión, que suele aparecer siempre. Parecen que no están, pero cuando te das cuenta están en los planos de CAD y todas esas cosas, van a aparecer. Entonces por ahí en el Photoshop lo que te permite es saturarlo, a lo mejor con el tono de saturación, se satura eso, también el cian y te permite ver si hay algo en un cian o en azul, Claro. porque por lo general siempre alguno aparece, más cuando salen de CAD, siempre alguno aparece. Justamente el otro día trazamos un plano de CAD que estaba trabajado completamente blanco y negro, pero dependiendo, no sé, del trazador o qué, te lo puedes llegar a sacar con una tonalidad, y está bueno eso, aplicar siempre un filtro de Photoshop, de saturar todo, entonces no tenemos estos problemas. Solemos hacer eso nosotros. Bueno, en este acá no vamos a entrar en detalle, por lo general es para hacer como se ven ahí en ese videito, no sé si lo llegan a apreciar. No lo vamos a explicar porque la mayoría no lo va a tener si tienen Photoshop viejos, y tampoco es algo que utilicemos mucho. Directamente pasamos a lo que es, bueno, el tema de la óptica, aparece lo que es la viñeta, para poner viñeta oscura o viñeta clara, esto nosotros nunca lo utilizamos, siempre lo dejamos en 0. Y el de la distorsión, la verdad no recuerdo por ahí era porque... distorsiona el lente, o sea, voy a Sí, te hace como un efecto de ojo de pez, se podría decir. Claro, por eso es que no lo usamos nunca, es como para distorsionar la imagen. Y a veces cuando se quiere replicar lo que es una fotografía, se puede utilizar este filtro, pero para lo que son las imágenes de la facultad no Y solemos utilizarlo nosotros. lo que es efecto, solemos utilizar cuando hacemos fotomontajes, esto no hay que abusar, lo digo de antemano, pero lo solemos utilizar, por ahí está bueno como para darle un filtro y que se igualen todas las cuestiones cuando son cosas fotomontadas y tipo collage, le aplicamos un granulado a la imagen. Sí, un buen filtro para emparejar lo que es. Como pueden ver ahí, la estoy exagerando, ¿no? Es esto que aparece, no sé si se llega a apreciar. A ver el tamaño, si yo le doy más reducida. Ahí se ve. Estos son los típicos filtros que aparecen en redes sociales, así que por eso tengan cuidado. Pero siempre un poquito está bueno utilizar para... Sí, porque empareja lo que son las superficies lisas del render con un poco lo que es las fotografías, si lo fotomontan. O bueno, sí, también siendo un render completo, siempre está bueno explicar un poco de granulado, digamos. Creo que ahí ese parámetro me parece que... Esto también depende mucho... Le quita un poco la plasticidad de la imagen. Depende mucho también de la escala del tamaño de imagen y resolución que utilicen. Si utilizan imágenes en baja resolución, se les va a poner muy en primer plano enseguida, así que eso también tengan en cuenta ese parámetro. Y después, bueno, esto, cada calibración, la verdad que no tocamos nada, y con eso ya estaría. Ahí se va a ver cómo se aplica el filtro. Recuerden siempre aplicarlo a un objeto inteligente, este filtro, así lo pueden manipular posteriormente. Claro, lo del filtro. Por ejemplo, si te lo apagás, se puede ver. El filtro inteligente, Dándole doble clic te permite volver a abrir y te queda las configuraciones que se manipularon anteriormente. Esto está bueno que vayan haciendo sus pruebas, a lo mejor duplicando la capa, o también pueden ir aplicándole diferentes filtros de cámara RAW y que les queden varios. Apagalo para ver como el antes y después, apagando ahí del ojito, se puede ver un poco la modificación en el cámara RAW. No sé si se llega a apreciar por ahí. Vamos a ver. Demora un poco en aplicarlo. Ahí está. Y pueden ir creando diferentes filtros de esta forma y armarse ese archivito que les decía de filtros por ahí, dependiendo de para qué imagen la vayan a utilizar. Sí, a su vez se puede replicar el filtro. Después, bueno, quería hablar un poco de las variables gráficas también. Esto, más o menos lo que es postproducción queda por ahí.
les voy a tirar algunas cuestiones. Por ejemplo, tengan en cuenta el tema de la línea de horizonte cuando peguen las escalas humanas, que siempre sea la misma que donde ustedes estén sacando la imagen, tengan en cuenta eso, para que no aparezcan escalas en diferentes niveles, o sea, mal puestas. Y también tengan en cuenta de no abusar de escalas humanas por ahí. No poner muchas, o cuando las ponen también trabajar el tema del tema de la saturación. Eso, por ejemplo, en este caso, yo igualé la escala humana a lo que sería la imagen, que no aparezcan a lo mejor como en primer plano, si aparecen en primer plano, para que no se lleve toda la atención por ahí la escala humana. En este caso está un poco así, podría ir un poquitín más chica, un poquitito más arriba, un poquito más chica, para que no agarre tanto protagonismo. Pero bueno, esas cuestiones. Y después respecto a lo de la variable gráfica, les queríamos mostrar, para que tengan en cuenta esas cosas, que por ahí estaría bueno que cada uno haga su propia interpretación del dibujo, más allá del dibujo que sale de lo que es lo que sale el programa, de que cada uno le ponga alguno puede hacer fotomontaje, otro puede hacer collage, otro puede eliminar el cielo, eso dependiendo de lo que cada uno quiera hacer. En este caso, esta era una de las que armó Marcos. Después puede parecer una perspectiva que no tenga cielo directamente, con el mismo tratamiento, pero sin cielo. Esto sirve para hacer zócalos en los paneles, más que nada, como les mostraba acá al principio. Está bueno eso. A lo mejor si la perspectiva viene abajo, al no tener cielo, le sirve para hacer zócalo. Y después directamente este tipo de cosas, que es eliminar a lo mejor el plano de piso, eliminar el cielo y queda para que quede en una imagen central. Sí, le da un nivel de abstracción que por ahí está bueno porque realza un poco, le da mayor interés a lo que el proyecto en sí, y no tanto al pasto. Traten de trabajar las 3 imágenes que hagan, traten de trabajarlas a todas en un mismo tono, se podría decir, o con un mismo código. Si bien el código, el corte fugado, por ahí no es lo mismo que son las perspectivas, traten de tener eso en cuenta, esas cuestiones, o a lo mejor lo único que sea diferente es el corte fugado, en el caso que haya diferencia. Trabajar más o menos los mismos códigos. Acá, por ejemplo, yo armé como si fuera mi entrega hoy cuando estábamos armando esto, y puse, por ejemplo, la perspectiva, y las puse siempre separadas de la hoja. Pensé como si tuviera que enchinchar esto, armarlo como si fueran 3 panelcitos, 3 mini panelcitos, que tengan el mismo código. Esa sería la perspectiva. O aparece también, la interior aparece también puesta como una imagen sobre un fondo blanco. No, o sea, lo que quiero decir con esto es no la puse en el total de la hoja. O sea, pensé en armar, por más que eran 3 sueltas, en armar como una mini entrega, se podría decir. Y después por último esta. Y el corte fugado. Corte fugado. Quedó apagado. Al corte fugado hice lo mismo. Lo puse también en blanco y negro. Y lo trabajé con el mismo método, sería que las anteriores. En este caso, por ejemplo, el corte fugado, si lo hice llegar a los bordes, también podría aparecer de la misma forma. Eso cada uno manéjelo como le parezca mejor, es libre. No sé qué está apareciendo. Está. Estaba apareciendo el de abajo. Así lo trabajé. Yo iba a contar medio rápidamente el tema de la edición de los materiales. Bueno, si querés mostrarlo con el interior. Acá están las interiores acá. Si te vas para arriba, apaga la capa. Render interior. Bueno, un poco mostrarles la utilidad del Material ID, del canal Material ID extraído de Lumion. Vamos a ordenarlo distinto. Ahí está. El Material ID está muy bueno porque te permite controlar cada material por separado y a partir de Photoshop aplicarle diferentes filtros de capa a cada material en sí. Más o menos cómo se utiliza, prendiendo, digamos, siempre poner lo que es el filtro de Material ID por encima del render para poder ir prendiendo y apagando. Y a partir de la varita mágica o de la selección por color, se llama varita mágica, creo.
Marita más. Vamos seleccionando lo que son las diferentes superficies o material del proyecto. Por ejemplo, yo quisiera hacer un poco más oscuro lo que es el revoque de la casa, podemos seleccionar con el, acá apagamos lo que es contiguo, seleccionamos ahí, nos selecciona todo, bueno, en este caso no, lo voy a dejar prendido, así me selecciona solo lo de afuera, lo de adentro, perdón. Ahí tenemos seleccionado lo que son los revoques interiores, nos faltó este pedacito. Y una vez teniendo la selección, aplican un filtro de capa que sea, por ejemplo, de niveles. Y les crea, ven, como un filtro de capa con una máscara, a partir del cual ustedes pueden modificar el valor de niveles de esa selección únicamente. Ven como yo oscurezco o aclaro, dependiendo del parámetro que le pongamos. Eso lo pueden ir manipulando. Pueden hacer las paredes más claras. Y vuelvo a apagar, esto lo he prendido. Vuelvo a prender el material LED. Podemos oscurecer lo que es el cielo raso. Eso. Bueno, y en este caso, eso es lo que decíamos, la tolerancia. Claro, ven que, por ejemplo, ahí... Tengan en cuenta la tolerancia porque por ahí le seleccionó, por ejemplo, la columna también. Sí, a veces no son muy contrastadas las colores que te saca Lumion, entonces tengan cuidado con esa selección. Por ejemplo, ahí le bajé la tolerancia y deseleccioné lo que es la columna. Ahí tengo seleccionado solo lo que es el cielo raso. Aplico otro filtro de niveles, o puede ser hasta un filtro de curva, eso van controlándolo. Por ejemplo, un filtro de curva, yo controlo lo que es la curva del cielo raso. Subimos acá lo que es el valor ahí de los negros o de los blancos. Eso van controlando un poco a criterio de cada uno, pero está bueno porque podemos, digamos, diferenciar lo que es el cielo raso de las paredes, y eso es lo que queremos. Sí, te permite trabajar los diferentes materiales, uno independiente del otro y de una manera rápida. Si tenemos alguna cosa que vemos que queremos corregir antes de aplicarle el filtro de cámara RAW, digamos, está bueno poder trabajar los materiales por separado. Por ejemplo, al piso queremos darle un poco más de contraste, seleccionamos, damos un filtro de contraste, podemos trabajar lo que es el contraste y el brillo, o menos contraste. Eso, bueno, van controlando el criterio de cada uno, pero está bueno eso, utilizar el material LED con la varita o con la selección de gama de colores, ir aplicándole filtro de capa sobre la imagen, digamos. Y esto también, bueno, van aplicándole, traten de ir aplicándole, perdón, esto me quedaron por encima, vamos a llevar el material LED para arriba, y traten de ir aplicándolo siempre a la capa de lo que es el render, para que no le aplique todos estos filtros a todo lo que tengan por debajo, porque si llegan a tener el cielo o algo, están aplicando a todas las capas por debajo. Pero bueno, básicamente sería eso. Así que si tienen alguna duda, las pueden ir poniendo en el chat, o si alguien quiere participar de la clase estaría bueno, como para ir despejando respecto a lo que es Photoshop, o si tienen alguna otra duda de Photoshop por ahí que a lo mejor la sabemos, les podemos también dar una mano y la quieren compartir, son bienvenidas. Sí, aprovechamos este rato y, bueno, lo que se le ocurra, tanto sea de la entrega o de lo que estuvimos explicando hoy, mejor si lo podemos despejar ahora por este medio. Acá hay algunas, me parece. Ah, casi nos pone a grabar. No sé si está Tano por ahí. Por mira, sí. Chicos, sí, acá estaba con mi gata justo encima, liberándome, estábamos Ahí hay que festejando dormir la 7. el Día del Gato y estábamos festejando ahí un poquito. Sí, es verdad, el día del gato. No, como siempre, invitarlos a que si tienen alguna duda pueden evacuarla acá, como para aprovechar el último ratito. Si no, siempre queda ahí el grupo de WhatsApp donde pueden ir mandando distintas cuestiones, distintas dudas que vayan haciendo a medida que vayan explorando el programa. Como les dije, esta es la última clase virtual, así que medio que nos empezamos a despedir de los chicos, pero también agradecerles por todo el recorrido a lo largo de todas estas clases. Seguramente vamos a estar hablando por el grupo de WhatsApp para coordinar esta clase de consulta, a ver si les interesa, si tienen ganas de que la hagamos. La podemos pactar para el jueves y ver bien a qué hora. Pero eso lo vamos a estar hablando por el grupo. Y vayan poniéndose al día con las distintas actividades de la cursada para que les sea mucho más liviano el tema de la entrega, de la enchinchada, y ya poder ir terminando también el curso desde el lado de ir haciendo las actividades.
por mi lado no mucho más que eso. Sí, nosotros vamos a ver si podemos ir haciendo las diferentes correcciones de lo que vayan subiendo y traten de controlar eso, digamos, si le dejamos alguna anotación en la perspectiva para retocar en lo posible para la entrega final. Sí, vimos algunas que fueron subiendo nuevos trabajos, los vimos, no llegamos a hacer las anotaciones, pero en estos días, de hecho ahora capaz que nos pongamos con eso y las que vamos viendo que no tienen anotaciones, les vamos agregando cosas. Con respecto a eso, no. Directamente armamos una carpeta nueva, entonces en esa carpeta nueva lo que se puede hacer es por alumno subir lo que tengan producido para lo que es final. Entonces eso está bueno por ahí que quede, así quedan las dudas planteadas, quedan las dudas anotadas, entonces no lo borren. Está bueno que quede. Es como parte del proceso, me parece que estaría mejor armar una última carpeta y subirla por ahí. Me parece mejor. Ahí con lo que decía Valen, yo creo que también se van como cruzando, ¿no? Como que la entrega final termina siendo la sumatoria de las actividades de las distintas clases, entonces con ir estando al día ya la van a ir armando. También la idea fue cuando fuimos pensando en la actividad con los chicos de que no sea un trabajo aparte el final, sino que lo vayan haciendo, cosa que tuvieran el tiempo en el que se desarrollaba el curso. Y lo puedan ir subiendo ahí. Ahí, como decía recién Juanma, vamos a armar no solamente la carpeta de esta clase, sino voy a armar una particular para la entrega final, si se quiere, como para que puedan armar una carpetita con sus imágenes para subir ya lo que sería la entrega final, ya con las correcciones y todo, y no pierdan el laburo hecho antes. Y la fecha, ahí Valen, la vamos a estar definiendo en estos días, nos tenemos que juntar con los chicos bien para ver qué onda, para cuándo, pero no menos de una semana, 10 días le vamos a dar, porque entendemos también que están en plenas mesas de examen, algunos están arrancando cursada también, entonces no menos de una semana, 10 días le vamos a dar, pero ya les vamos a estar comunicando bien más o menos la fecha límite como para que sepan hasta cuándo tienen. También tengan en cuenta que la entrega, o sea, no es una entrega como la de una cátedra que tienen que aprobar la materia, es más para que quede un registro de que todos hicieron el curso y, a ver, la realidad es que si hay gente que tiene tiempo y le interesa este mundo, cuanto más se produzca, más se puede hablar sobre los dibujos y por ahí mejorarse cosas y demás. Eso cada uno lo puede hacer a gusto, sería. No es que hay un nivel mínimo al que tienen que llegar, simplemente es tener la cantidad de dibujos como para poder certificar el curso, más que nada por eso, no es por una cuestión nuestra que queremos, no sé, plantear una entrega para Sí, no va a tener nota. hacerlo trabajar muchísimo, sino que es una cuestión de la certificación de la universidad. Y hablar, es tener un registro al no tomar asistencia, sabiendo que hay varios que lo están haciendo en diferido por cuestiones de laburo, pasantía, lo que fuere. Es como el único registro que nosotros teníamos 160 inscriptos, sabemos que los 160 no lo están terminando claramente, pero también por un poco de, pongámosle, justicia, entre comillas, hacia los que lo hicieron y vienen haciendo todo el recorrido, de que necesitamos, por lo menos para la entrega de los certificados, ver que ustedes estuvieron trabajando y viendo y haciendo el recorrido este. No va a tener nota, obviamente, ya para eso tienen muchas materias durante el año, así que la idea de esto es que pueda quedar un registro de lo que hicieron, primero porque a los profes también les sirve como feedback, porque no va a ser el último curso que van a dar seguramente de esto, entonces también les sirve para ver en qué ajustar, y a nosotros y a ustedes nos sirve para el tema del certificado y poder llegar a buen puerto con eso y que puedan tener ese certificado con el loguito de la ONR, con el loguito del SEI, que a la hora de sumarlo al currículum siempre suma. Así que si no hay ninguna otra duda, ya damos por cerrado el día de hoy la última virtual. No sé, parece que no. Parece que no. Así que nada, bueno chicos, agradecerles de nuevo por todas estas clases que estuvieron dando. Me consta que a los chicos también les han gustado mucho. Y nada, seguramente va a ser la primera de muchas instancias que iremos haciendo juntos. Así que nada, agradecerles de nuevo por la predisposición, por la forma, por las ganas, por todo. Y seguramente la próxima vez que nos veamos nos vamos a estar viendo presencialmente en la facultad ahí rodeado de proyectos. Dale, buenísimo.
Así que de nuestra parte también agradecerle a todos por participar del curso y vamos a ver cómo se llega a ese día. Ahí va a estar bueno, me parece. Vamos a poder ver todo ahí lo que estuvieran trabajando. Ahí sí que van a tener que hablar. Lo pueden preguntar de más ahí, así que. Ahí sí que van a tener que hablar, no se van a poder esconder atrás del coso. Tal cual. Pero bueno, chicos, ahí está preguntando Gastón si hay algún formato de entrega. No, el formato de entrega manejan ustedes, si quieren imprimir, si no quieren imprimir. Nosotros dijimos A4 porque nos parecía que por el tamaño de los dibujos y la escala por ahí del proyecto no necesita más que eso. En el caso de que lo quieran imprimir, si quieren agrupar todo en un único panel, lo pueden hacer también. O sea, es libre. Traten de tener nomás esa cantidad de dibujos como, por así decirlo, mínimo. Tampoco es que todos los dibujos tienen que estar trabajados de la misma forma, o sea, en cuanto a la cantidad de producción por dibujo. No hace falta que hagan 3 fotomontajes, ponele. Pueden trabajar un fotomontaje y a lo mejor los otros que no lo sean. Pero bueno, eso lo dejamos a libre elección de cada uno. Me quedé muteado. Bueno, chicos, perfecto. Bueno, Si no hay algo más, vamos cerrando por aquí. Y bueno, queda el grupo abierto, obviamente, para evacuar dudas. Pónganse al día, porfa, no me quiero poner en ortiva. Saben que venimos con un ritmo repiola. Así que váyanse poniendo al día, así no les llega todo para el último día, estar súper tapado de cosas. Y nada, nos estamos hablando por el grupo de WhatsApp para coordinar tanto lo del jueves como la fecha de entrega.